complicaciones, no tenga buenos resultados o no pueda sacar el paro cardiorrespiratorio en mi paciente. Se va a considerar en este caso que es avanzado. Entonces, voy a decir que es avanzado. ¿Por qué? Porque en este procedimiento o en estos procedimientos necesito conocimiento básico y médico sobre manejo de medicamentos, cómo se puede hacer manejo avanzado de vía aérea del paciente, cómo se pueden colocar inyectables en el paciente y principalmente cómo voy a utilizar el desfibrilador. Entonces, en este caso, cuando voy a hablar de soporte vital avanzado, necesito saber los objetivos de soporte vital avanzado. ¿Para qué me servirá hacer de soporte vital avanzado a un paciente? Para reanimarlo. Si ustedes van a reanimar a un paciente, ¿cuál es el objetivo de reanimar a un paciente? ¿Qué quieren recuperar en un paciente? Necesito principalmente recuperar dos cosas, la función respiratoria y la función cardíaca. Entonces necesito dos cosas. Es por eso que cuando ustedes hacen el SP se hacen compresiones directas al corazón, es decir, de manera externa, en este caso, ¿para qué? Para que el corazón vuelva a tener su contractura y ustedes le dan ventilación al paciente, ¿para qué? Para recuperar o estimular la función pulmonar del paciente. Entonces, en este caso, los objetivos de soporte vital avanzado van a ser los mismos, pero mediante aparatos médicos o mediante medicamentos. Entonces, necesito que ustedes sepan los esquemas que se van a manejar en el soporte vital avanzado, tanto el ritmo desfibrilables como el no desfibrilables, y qué cuidados debería tener un paciente post-resucitación. Existe por lo menos el 25 a 30% de que un paciente que tiene un paro cardíaco y ustedes lo saquen del paro cardíaco, vuelva a hacer otro paro cardíaco en el transcurso de las primeras 24 horas. Entonces, tiene que estar ese paciente internado. Entonces, ¿qué características voy a tener de soporte vital avanzado? Necesita equipo y entrenamiento adecuados. ¿Qué equipo necesitaremos para reanimar a un paciente? El desfibrilador, que lo vamos a conocer como DEA. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaremos? ¿Medicamentos? Necesitamos medicamentos. ¿Como la adrenalina? Ya, en este caso necesito medicamentos inyectables que van a ser colocados por intramuscular o por intravenoso. ¿Qué más necesitaremos? Necesito todo lo que corresponde a un ampú. Necesito, en este caso, procedimientos para hacer intubación en un paciente. Entonces, necesito equipos y conocimientos adecuados. Porque si yo realizo un mal manejo de cualquiera de estos, ¿voy a tener buenos resultados con el paciente? No, simplemente voy a tener complicaciones. Debe ser iniciado antes de los 8 minutos. Generalmente, ¿cuánto se tarda en hacer un RSP básico en un paciente? ¿Cuánto es lo indicado? ¿Cuántos ciclos de reanimación? 5 ciclos, ¿ok? Más o menos, ¿cuánto tiempo son esos 5 ciclos? 10 minutos. ¿Cuántos minutos son? 30. Son de 5 a 6 minutos y yo estoy haciendo la reanimación cardiopulmonar a mi paciente, ¿ok? Entonces, ¿por qué dice que debe ser iniciada antes de los 8 minutos? Porque los artículos mencionan que a partir de los 8 minutos el daño cerebral que tiene mi paciente por la falta de oxigenación y de flujo sanguíneo va a ser importante. Entonces, para evitar complicaciones de que ese paciente, cuando lo resucite, tenga muerte cerebral, tenga algún tipo de parálisis, se tiene que iniciar antes de los 8 minutos. Se inserte como un eslabón más de la cadena de supervivencia. ¿Qué es la cadena de supervivencia? Eso es la vista del primer semestre. ¿Qué es la cadena de supervivencia? Es el protocolo que se recibe ante un paro respiratorio. Ya, entonces son los pasos, en este caso, que se debe seguir ante una situación de emergencia, principalmente ante un paro cardiorrespiratorio. El primer eslabón siempre va a ser la activación de su protocolo PAS, ¿ok? El primer eslabón siempre es la activación de su protocolo PAS. Haciendo memoria de lo que han visto en la activación del protocolo PAS, ¿qué significa la P? Proteger. ¿A quién van a proteger? Primero ustedes y luego al paciente. ¿Qué significa la A? Avisar. ¿A quién tienen que avisar? A los servicios de emergencia. ¿Cuáles son los 5 datos importantes que le tienen que brindar al servicio de emergencias en una llamada? Ya, ¿primero qué? ¿Su respiración? ¿Frecuencia cardíaca?
la edad, el sexo. Primero, el tipo de accidente o la situación. Entonces, estoy frente a un paciente que está con paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Situación o el tipo de accidente. Si es un incendio, le dirán que hay un incendio. Segunda cosa que le tienen que avisar, el lugar. Es importante que ustedes sepan dónde. En este caso, le digan a la ambulancia dónde, ¿ok? Tercer aspecto, ¿qué será importante? Esa es la situación. ¿Qué será importante? Características del paciente. Características del paciente. ¿Qué características tiene su paciente? Edad, sexo, aquellos que me ayuden. Si es un paciente, ¿era lo mismo atender a un paciente de 8 años que atender a un paciente de 60 años? No. Entonces, características del paciente. El cuarto punto que ustedes deberían avisar a, un paciente, a la ambulancia es cuántos pacientes tienen. ¿Será que una sola ambulancia me va a ayudar a transportar a 10 pacientes? No. Entonces necesito saber cuántos pacientes son. ¿Y cuál es el último dato que es importante en una llamada a servicio de emergencias? ¿Hace cuánto ha pasado el accidente? Referentes. ¿Tienes Tiempo. seguro? No, ¿cómo voy a tener seguro? Señor, ¿tiene seguro médico? No lo voy a tener. ¿Quién es la persona que está realizando la llamada? Entonces, ¿para qué? Para que cuando llegue el servicio de emergencia sepa con quién comunicarle, porque se supone que ustedes están viendo al paciente. Entonces, ustedes se tienen que identificar con el servicio de emergencia para hacer más fáciles las cosas, ¿ok? Y por último tengo la letra S. ¿Qué es la letra S? Socorrer. Entonces, en la parte de socorrer se supone que ustedes ya van a comenzar a hacerle tratamiento o manejo de su paciente. El segundo eslabón es la reanimación cardiopulmonar básica. Entonces, hacer las compresiones en el pecho del paciente y hacer las ventilaciones. El tercer eslabón va a ser el tema del uso del desfibrilador. El uso del desfibrilador. Y por último, tengo el último eslabón de la cadena de supervivencia, que son los cuidados post-resucitación. Un paciente que acaba de tener un paro cardiorrespiratorio, ¿qué complicaciones puede tener? ¿Qué piensan ustedes? ¿O lo van a mandar a su casa para que vaya a descansar? Ya, puede sufrir otro paro cardíaco, ¿qué más? Ya, va a tener algún tipo de hipotermia, ¿qué más? Puede tener daño cerebral, ¿qué más? ¿Será que tiene daño en algún órgano más? ¿En el hígado? ¿En el riñón? Posiblemente fracturas de costillas, contusiones torácicas. Entonces el paciente tiene que ser observado por lo menos unas 24 horas. Entonces la cadena de supervivencia son estos pasos que me guían o me indican cómo tengo que yo manejar a un paciente. Entonces, el objetivo de soporte vital avanzado es realizar un tratamiento definitivo de un paro cardiorrespiratorio. Lo que les mencionaba, ¿cuál es el objetivo? Restablecer la circulación de mi paciente y la respiración espontánea. En este caso, ¿cuántas personas voy a necesitar? Necesito al menos 2 personas que van a reanimar a este paciente. Uno que se va a encargar de ¿qué? ¿De qué se encargaría? ¿De las compresiones? De hacer las compresiones y hacer las ventilaciones, y una segunda persona que se encargue de desfibrilar y administrar los medicamentos a su paciente, ¿ok? Por eso dice al menos 2 reanimadores. En un caso en el que todo es perfecto y hay mucha gente que nos puede ayudar, ¿cuántas personas reanimarán al paciente? Por lo menos son 5 personas que reaniman. Uno que se encarga de las compresiones, otro que se encarga de las ventilaciones, uno que se encarga de la desfibrilación, otro que se encarga de la administración de medicamentos, y una quinta persona, que en este caso es el líder del equipo, que empieza a guiar y a dar las indicaciones. En las películas, ¿alguna vez han visto cómo reaniman a un paciente en el hospital? ¿No ven películas? Activar un protocolo. ¿Qué código es en el hospital un paro cardiorrespiratorio? Código azul. Código azul. Entonces, empiezan a decir código azul, tienen un equipo de paros, ustedes han visto dónde está el desfibrilador, dónde están los medicamentos, dónde está el ambú, dónde está su tubo para hacer la intubación. Entonces, necesito que en este caso existan material y personas que me vayan a ayudar a hacer los diferentes procedimientos. ¿Quién va a dirigir el equipo? La persona que tiene más conocimiento. ¿Para qué? Para que empiece a dar dosis de medicamentos, en qué momento se le va a administrar, etc. Las prioridades que ustedes no deben parar en ningún momento: las compresiones torácicas y la desfibrilación.
¿Será que puede fallar en este caso la ventilación en un paciente? Sí, me puede fallar, pero si yo empiezo a hacer las compresiones torácicas de manera adecuada y la desfibrilación, voy a sacar del paro cardiorrespiratorio en el paciente. ¿Han leído cuál era el protocolo de un paro cardiorrespiratorio durante el COVID? ¿Qué paso se ha eliminado? A la ventilación. Les eliminó por completo el hecho de la ventilación. En la época del COVID, lo único que ustedes tenían que hacer al momento de hacer el SPO a un paciente era la compresión. ¿Por qué no se podía hacer ventilación? Por el riesgo que había de contagio entre los pacientes. Entonces, en este caso, su única prioridad son mantener las compresiones torácicas y la desfibrilación. Entonces, les voy a presentar el algoritmo de un soporte vital avanzado. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo van a ser todos aquellos pasos que ustedes tienen que ir cumpliendo de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus pacientes. De manera general, y todo lo que vamos a ver en este caso, vamos a ver que ante un paro cardíaco, ¿cuál es mi primer paso? ¿Cuál era el primer paso de la supervivencia? La activación de mi protocolo PAS. Luego de esto voy a iniciar con las compresiones. ¿Cómo se compone un ciclo de reanimación cardíaca? 30 compresiones. 30 compresiones por 2 ventilaciones. En mujeres embarazadas, en adultos y en niños mayores de 2 años, ¿cómo se compone un ciclo? 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿En quiénes van a variar? En los recién nacidos. ¿Cómo se compone el ciclo de reanimación en recién nacidos? 3 compresiones y una ventilación por una ventilación. ¿Ok? Entonces tienen que saber, va a variar. Esta parte de las 30 compresiones, 2 ventilaciones, va a variar de acuerdo a la edad que tenga el paciente. ¿Ok? Ciclo de reanimación, en este caso, básico. ¿Qué va a pasar si yo en este caso realizo mis 30 compresiones, mis 2 ventilaciones y ya ha llegado el desfibrilador? Entonces voy a conectar el desfibrilador a mi paciente. ¿Por qué voy a conectar el desfibrilador a mi paciente? ¿Hay otro marcador que subraye? Por favor. El desfibrilador si es desfibrilable o no. Ya, ok, porque necesito ver que es el color que coloriza. Entonces, el desfibrilador me va a servir ¿para qué? Para valorar si un ritmo es desfibrilable, es decir, si yo le puedo dar la descarga eléctrica a mi paciente, o para ver si un ritmo es no desfibrilable. ¿Qué va a pasar en estos casos, por ejemplo, que son no desfibrilables y ustedes sí le dan la descarga eléctrica? En ese caso el paciente no va a tener regreso, así ustedes desfibrilen 50 veces, no, ¿ok? En este caso el estímulo eléctrico del corazón me va a generar que se altere todo su circuito en este caso y el paciente no va a recuperarse, entonces por eso dice no desfibrilar, ¿ok? Entonces me indica cuántas veces tengo que hacer las descargas eléctricas. Si ustedes van a este cuadro, dice revisar la monitorización. Revisar la monitorización para determinar el ritmo de mi corazón o el ritmo en el cual ha hecho paro cardíaco. Minimizar las suspensiones de las compresiones. Por eso les decía, hay alguien que se tiene que hacer cargo simplemente de las compresiones. Para que mientras ustedes estén realizando las compresiones, la otra persona que tiene que estar haciendo, analizando el ritmo, preparando material, abriendo las ampollas, cargando los medicamentos en la jeringa. ¿Ok? Entonces, siempre tiene que haber alguien encargado de las compresiones. Ventilar con oxígeno al 100%, entonces quiere decir que tengo que administrarle oxígeno medicinal a mi paciente. ¿Mediante qué vías puedo administrar oxígeno al 100% en un paciente? ¿Intravenosa? ¿Cómo? la mascarilla de oxígeno. La mascarilla. Entonces, hemos visto ventilación. ¿Qué tipo de ventilación me sirve en un paciente? Tiene que tener mascarilla, valor, reservorio. ¿Dónde voy a colocar el oxígeno al 100%? En el reservorio. ¿Qué otra forma de administrar el oxígeno al 100% tengo en un paciente? De todas las formas de ventilación que hemos visto en un paciente. La intubación. Una
vías de administrarle o formas de ventilar a un paciente con oxígeno al 100%. Canalizar una vena, y en este caso es buscar venas periféricas, ¿ok? Entonces, ¿qué más tengo que saber hacer? ¿Qué otro procedimiento médico necesito saber? ¿Inyectables? ¿Qué necesito saber? Venoclisis. Necesito en este caso aislar la vía aérea o hacer lo que nosotros consideramos como vía aérea segura. ¿Qué era la vía aérea segura? Era el tercer tema que hemos visto este semestre. ¿A qué se considera vía aérea segura? ¿Cuándo? Cuando el paciente está intubado. Se conoce como vía aérea segura cuando existe un tubo y un balón dentro de la vía respiratoria del paciente. En este caso, el paciente necesariamente tiene que estar intubado. Entonces, ¿tienen que saber cómo intubar a un paciente? Sí. ¿Tienen que saber cómo permeabilizar a un paciente? Sí. ¿Tienen que saber colocar inyectables y ver lo que dice un paciente? Entonces, ahí están los manejos. Y por último, la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos. En este caso, medicamentos que pueden darse por vía intramuscular o por vía intravenosa. Entonces, ¿qué pasa si hay pacientes que no saben cómo se realizan las compresiones torácicas? Hay un procedimiento que se conoce como puño-percusión precordial, que consiste simplemente en darle pequeños golpes en la región external al paciente. ¿Será que sirve? ¿Será que es contraproducente? Entonces, existen estudios que a veces apoyan esta práctica y otros que dicen que no. ¿En qué casos sí se ha visto que la puño-percusión precordial sí es efectiva? Cuando un paciente tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Entonces, ¿cuántas cámaras tiene el corazón? 4. ¿Cuáles son? Aurículas y ventrículos. Entonces, si hablo de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, ¿en qué cámaras está afectado el corazón? Ventrículo izquierdo. En el ventrículo, ¿ok? Entonces, la falla tiene que estar en el ventrículo. Tienen ritmos cardíacos específicos cuando ustedes le pongan el desfibrilador. Entonces, la puño-percusión simplemente va a ser positiva o beneficiosa en la fibrilación ventricular o en la taquicardia ventricular. ¿Qué pasa en algunos casos donde el paciente no tiene estas dos patologías y alguien va y le golpea de manera directa en el esternón? ¿Le puede ¿Qué va a causar? pasar? El corazón lo toma como si fuera el último estímulo eléctrico y deja de funcionar. Por eso se contraindica la puño-percusión precordial a los pacientes, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va el paciente y le da un solo golpe y recibe el corazón como si fuera la última contracción y deja de funcionar por completo. Entonces, por eso está contraindicado en algunos casos, o en la mayoría de los casos, la puño-percusión precordial, ¿ok? ¿En qué casos sí podríamos realizarlo si no me acuerdo cómo hacer las compresiones, además de una fibrilación ventricular? Cuando ustedes acaban de ver que el paciente se acaba de desmayar o acaba de tener un paro cardíaco. Entonces, si ustedes están presenciando que al paciente le está dando un infarto, ¿qué van a hacer? Le van a hacer una puño-percusión precordial siempre y cuando no se acuerden cómo hacer las compresiones en un paciente. Entonces, vamos a hacerle un zoom a ese algoritmo que habíamos visto hace un momento y vamos a ver una parada cardíaca. Lo primero, ¿cómo se diagnostica un paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo van a diagnosticar que su paciente está con paro cardiorrespiratorio? ¿Que no respira? ¿No tiene respiración? Si tiene dificultad para el respiratorio, puede ser una asfixia, no está en un paro cardiorrespiratorio. ¿No tiene respiración? Inconsciente. Si un paciente está inconsciente, puede haber tenido una convulsión, no está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo diagnostican un paro cardiorrespiratorio? ¿Qué tiene que tener el pulso? No tiene pulso y no tiene frecuencia respiratoria. Un paro cardiorrespiratorio, y esa es con la pregunta con la que toda la vida muere. Ausencia de la frecuencia respiratoria y el pulso. ¿En cuánto tiempo? 10 segundos. Exactamente, en 10 segundos. Entonces, ¿cómo se diagnostica un paro cardiorrespiratorio? Ausencia de la frecuencia respiratoria y ausencia del pulso, ¿en cuánto tiempo? En 10 segundos. Eso dice en el PH-TLS y el ATLS. Entonces, ¿cómo voy a controlar la frecuencia respiratoria en el paciente? ¿Cómo van a abordar a su paciente? Haciendo el MES,
caso como está, y en vez de sentir y colocar la mano en la parte torácica o en la parte abdominal, ¿dónde la van a llevar para ahorrar tiempo? Arteria A la carótida. región carotida para controlar el pulso de su paciente, ¿ok? ¿Cuánto tiempo como mínimo? 10 segundos. Si en 10 segundos no existen latidos cardíacos y en 10 segundos no existe la frecuencia respiratoria, su paciente está con paro cardiorrespiratorio. Vuelvo a repetir porque con esta pregunta mueren en su examen. ¿Cómo se diagnostica el paro cardiorrespiratorio? Exactamente. Ausencia del pulso y de la frecuencia respiratoria en 10 segundos. Entonces, a los que les toque el tema del paro cardiorrespiratorio, ¿qué tienen que hacer para diagnosticarme esto? Hacer el MES-VES y controlar el pulso en su paciente. Entonces, hecho, en este caso diagnosticado mi parada cardíaca. Además de esto, ¿cómo más puedo darme cuenta que un paciente está muerto? ¿Ausencia de qué? Ausencia de respuesta. Ausencia de respuesta a estímulos verbales o a estímulos dolorosos. ¿Ok? Respuesta, en este caso, ausencia de respuesta ante estímulos verbales y estímulos dolorosos. ¿Cuáles eran los estímulos verbales? Preguntarle. Hablarle. Que usted le diga, señor, levante su mano, señor, se encuentra bien, estímulos verbales. ¿Y cuáles son los estímulos dolorosos? Provocarle dolor. Generar presión en los puntos de estimulación dolorosa. ¿Cuáles eran los 4 puntos de estimulación dolorosa? El esternón, Clavícula. el lecho uveal, el arco supraciliar y el último, La clavícula. el trapecio. Existen 4 puntos de estimulación dolorosa que hemos visto en clase, ¿ok? Entonces necesitan estimular el esternón o estimular el trapecio o estimular el arco supraciliar o estimular el lecho uveal, ¿ok? Listo. Vamos a diagnosticar un paro cardiorrespiratorio. El paciente no tiene respuesta a estímulos verbales, no tiene respuesta a estímulos dolorosos, ausencia de pulso, ausencia de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria. Voy a llamar a mi equipo de resucitas. Entonces, los 5 pasos o los 5 puntos de su llamada de emergencia que les he mencionado hace un momento. Y voy a comenzar con mi ESP. Entonces, ayer ustedes han expuesto, hay un grupo de disposición, han expuesto cómo se realiza la reanimación cardiopulmonar básica. ¿En qué lugar se realizan las compresiones? En el tercio medio. Entonces, vamos a dibujar aquí un poco. Y ahí donde se copia el paso. Este marcador no rellena. Listo, clavículas. Listo. ¿Dónde voy a buscar y dónde voy a hacer las compresiones en mi paciente? ¿Qué líneas voy a hacer? Una línea que cruce desde la horquilla esternal, desde el centro de la horquilla esternal hasta la apófisis sigmoide, hasta la punta del esternón, mi primera línea. Y luego voy a tener una segunda línea que cruza de manera horizontal. ¿Cuál es? La línea internamilar, aquella que cruza por el medio de los dos pezones del paciente. Y el lugar central es donde yo voy a hacer las compresiones. ¿Qué parte de la mano tiene que ir en esa zona? Derecho. La parte de la base, lo conocen como la parte del talón de la mano. Entonces, esta es la parte en la que tiene que ir. ¿Qué mano va a ir abajo? ¿Dominante o no dominante? Dominante. La dominante tiene que ir ahí. ¿Y cómo va a ir la no dominante? Encima. Encima de la mano, y mis brazos tienen que estar totalmente rectos y mi cuerpo en 90 grados con el cuerpo del paciente. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Cuando yo voy a hablar de niños, ¿cómo tengo que hacer en este caso la colocación de las manos? ¿Cómo se reanima un niño de 2 años? Solamente con una mano. Entonces solamente voy a colocar una mano. Esta mano puede ir a sujetar la muñeca para que la muñeca no se doble, o la pueden poner en su espalda para que no les perjudique. ¿Ok? Entonces, en adultos utilizo las 2 manos. En niños, ¿cuántas manos voy a utilizar? Una mano. ¿La dominante o la no dominante? La dominante. En un recién nacido menores de 2 años, ¿qué voy a utilizar? 2 dedos. Entonces, en este caso voy a colocar el pulgar dominante, pulgar no dominante, voy a hacer las compresiones, obviamente sujetando la parte torácica de mi paciente, o puedo utilizar 2 dedos, dedo
índice y dedo del medio para hacer compresiones en mi paciente. ¿Ok? En una mujer embarazada, ¿cómo se hace? ¿Es en el mismo lugar? Tienen que, para empezar, hay que inclinarle a la paciente de unos 15 a 30 grados. Ya. Y si tenemos a una persona de apoyo, vamos a agarrar el fondo uterino y lo vamos a girar lo vamos a poner para la izquierda. Ok, entonces, el lugar en una mujer embarazada va a ser casi exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque por el esternón estará en contacto con el útero gestante. No, ok, entonces tengo que buscar el fondo uterino, pero si no se acuerdan, las mismas líneas es el mismo lugar donde ustedes tienen que realizar. La única diferencia en una mujer embarazada está en que la camilla de la paciente, aquí está su pacientita, tiene que tener una inclinación de por lo menos unos 20 grados. ¿Hacia qué lado? Izquierda. Hacia el lado izquierdo. ¿Por qué hacia el lado izquierdo? Para prevenir el síndrome compresivo aortocavo, para decir que el producto no comprima ni la aorta ni la cava. ¿Qué pasa si ustedes la giran hacia el lado derecho y empiezan a hacer sus compresiones? La circulación en ningún momento va a pasar hacia el cerebro o hacia el corazón o hacia los pulmones porque está teniendo un lugar de obstrucción. Entonces, ¿a qué lado siempre se ponen las mujeres embarazadas? Hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasa si no tienen camilla para girar a la paciente por completo? Maniobra de lateralización uterina. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? El útero se gira y se hace que se caiga hacia el lado izquierdo para evitar, en este caso, su síndrome compresivo aortocavo. ¿Ok? Esa es la principal diferencia en las mujeres embarazadas. Entonces, ¿estamos claros de cómo se hace la reanimación básica en los pacientes? Sí, han llegado hasta el anterior semestre. ¿Ok? Ya les he indicado cuántas compresiones tienen que hacer en cada paciente. ¿En qué más va a variar la reanimación cardiopulmonar? Doctora, yo tenía una duda, más o menos desde qué mes es necesario hacer la lateralización. A partir de la semana 25. Entonces, lo que les mencionaba, ¿se acuerdan? Siempre hay un punto anatómico de referencia para ver si necesitan hacer procedimientos o no. ¿Cuál era el lugar anatómico? El ombligo. El ombligo. Si el útero gestante se encuentra por debajo del ombligo, ¿tendrán que hacer todo esto? No. Si el útero gestante se encuentra por encima del ombligo, ¿tendrán que hacer todo esto? Sí. ¿Ok? Porque ya son más de 22 semanas de gestación, entonces necesitan hacer esto. Ya, ok, ¿estamos claros hasta aquí de reanimación cardiopulmonar básica? Sí. ¿En qué más va a variar mi reanimación cardiopulmonar básica de acuerdo al grupo etario? ¿En qué más varía? La edad del paciente. Ya, claro, obviamente, pero ¿qué más? También Hemos puede dicho ser que el varía peso. En la forma en la que hago las compresiones, varía en las veces que voy a hacer las compresiones. ¿En qué más variará? En la forma en la que voy a hacer las ventilaciones en mi paciente. En mujeres embarazadas y en adultos o en personas ancianas o en adolescentes, ¿cómo hago la ventilación? Exactamente, entonces ventilación boca a boca. Le van a tapar la boca a su paciente, van a abrir grande la boca del paciente y le van a dar ventilaciones. ¿Qué cantidad de aire le tienen que dar a su paciente? Es suficiente para Toda la que se encuentre en las vías respiratorias de ustedes en ese momento. ¿Ok? Entonces, tapa la nariz, abre la boca y coloca la boca de ustedes por encima de su paciente. ¿Cómo se hace en los niños de 2 a 7 años la ventilación? ¿Será de la misma manera? Es boca, nariz, boca. Tienes que insuflar también la nariz, tanto como la boca. Nada, se hace exactamente igual. ¿En quiénes va a variar? En los niños recién nacidos o menores de 2 años, en la que la boca de ustedes tiene que tapar la nariz y la boca de su paciente. ¿Qué cantidad de aire le van a dar a este pacientito? Solo el aire que existe en la boca. ¿Por qué generalmente no se les da tanto aire a estos pacientes? Porque lo que van a hacer es que los alvéolos revienten o en este caso pierdan su integridad. ¿Y qué va a pasar con esos alvéolos que se acaban de dañar? ¿Va a funcionar este pulmón nuevamente? No, y no va a haber intercambio gaseoso y el paciente se va a morir. ¿Ok? Entonces la cantidad de aire que voy a tener simplemente no. Listo. Entonces hemos realizado nuestras reanimaciones cardiopulmonares. Antes de eso, ¿en qué situaciones está contraindicada hacer reanimación cardiopulmonar básica? Cuando hay una fractura del esternón. Cuando hay una fractura del esternón, ¿qué más? Cuando el paciente firmó una carga de no resucitar.
Ya, ok. Cuando el paciente rechaza la reanimación cardiopulmonar, ¿en qué situación más está contraindicado? En la presencia de neumotórax o lesiones penetrantes en el tórax está totalmente contraindicado, y cuando tengo tórax inestable, ¿ok? Son situaciones en las que el RCP está contraindicado. Entonces, ustedes están haciendo su reanimación cardiopulmonar. Hemos dicho que después de reanimación, que cada reanimación cardiopulmonar, ¿qué tienen que hacer? Controlar signos vitales para ver si ya tenemos respuesta. Si no tenemos respuesta, comenzamos con el siguiente ciclo. Otra vez controlan con el siguiente ciclo. ¿Cuántos ciclos máximo pueden hacer? 5 ciclos. ¿Ok? Sí. Hemos hecho nuestro RCP. ¿Qué pasa si nuestro RCP todavía no está dando buenos resultados? Entonces voy a conectar el desfibrilador. En este caso, ¿cómo se van a llegar a conectar las paletas del desfibrilador? Son 2 paletas, obviamente. ¿Dónde voy a colocar las paletas? Ya, entonces, otra vez aquí está el esternón, aquí está. Tengo 2 paletas, una que dice paleta esternal y otra que dice apex, ¿ok? Entonces, la paleta esternal la voy a conectar del lado derecho, aquí está el lado derecho, del esternón, por debajo de la clavícula, ¿ok? Ahí. Del lado derecho, repito, la primera paleta que dice esternón, ¿dónde se conecta? Del lado derecho del esternón, por debajo de la clavícula. Tiene que haber 1 a 2 centímetros por debajo de la clavícula. Y la segunda paleta que dice apex, que se supone tiene que ir en la punta del corazón, ¿dónde la voy a colocar? Del lado izquierdo, en el quinto y sexto espacio intercostal. Entonces, ahí. Tiene que ir, en este caso voy a dibujarlo más allá porque tiene que estar en la coordinación con la línea medio clavicular. ¿Ok? Listo. Quinto o sexto espacio intercostal en contacto con la línea clavicular media. ¿Qué pasa si es un recién nacido? ¿Se colocará de la misma forma? Si es un niño pequeño y solo tengo las paletas de adultos, ¿será de la misma forma? Entonces existe una variación. ¿Cuál es la variación? El tamaño de las paletas, obviamente, y el tamaño del cuerpo del paciente. Entonces, voy a colocar aquella que dice esternón sobre el esternón del paciente, y la paleta que dice apex la voy a colocar en la parte posterior. ¿Ok? Repito. Si son niños y solo tengo paletas de adultos, voy a cambiar la forma en la que coloco, en este caso, las paletas. La paleta que dice esternón, ¿dónde va a ir? Sobre el esternón. Y la paleta que dice apex, ¿dónde va a ir? En la parte posterior del paciente. Por lo tanto, ¿en qué posición tendrá que estar mi paciente? De cúbito lateral. Entonces el paciente tiene que estar lateralizado para que yo lo pueda describir. Entonces, además de conectar el monitor desfibrilador para desfibrilar como tal al paciente, necesito ver qué ritmo tiene actualmente su corazón. Hemos dicho si va a ser desfibrilar o no va a ser desfibrilar. Entonces vamos a hablar de aquellos que son desfibrilables. Le tengo que dar una descarga eléctrica. Entonces, voy a ver que existen 2 tipos de desfibriladores. Unos que son monofásicos y otros que son bifásicos. ¿Cuál será la diferencia entre estos? ¿Por qué dirá mono y por qué dirá bifásico? Entonces, exactamente. Porque al momento de dar la descarga en el monofásico, aquí está el corazón, vamos a buscar aquí el corazón. Cuando yo voy a dar una descarga monofásica, hemos dicho que aquí hay un parte y aquí hay otro parte. En el monofásico simplemente existe un estímulo, ¿ok? Solamente existe un estímulo. A diferencia del bifásico, que en este caso va a haber un estímulo y va a haber una respuesta. Entonces, existen dos tipos de estímulos. Si yo lo voy a ver de esta manera, ¿cuál será más efectivo? ¿El monofásico o el bifásico? El bifásico, porque tengo doble estímulo en el corazón, uno de ida y uno de vuelta. Y además he comprobado que dentro de estos el bifásico es el que menos lesión muscular me provoca. Entonces, necesito determinar cuándo descarga eléctrica la unidad de eléctrica. ¿Cuánto generalmente se les da? En los monofásicos se les da 360 joules al momento de descargar, y el bifásico puede ir desde los 150 hasta los 360 joules. ¿Qué será
importante que ustedes como médicos hagan cuando le van a dar la desfibrilación al paciente? Despejar el ruido. Despejar el área. ¿Por qué tienen que despejar el área? Porque no tiene que haber. Porque no falta el interno despistado que va y está tocando al paciente cuando lo desfibrila. ¿Y a quién más le van a dar la descarga eléctrica? Al interno que está ahí de metiche sin saber qué hacer, ¿ok? Entonces, es por eso que cuando ustedes vayan a dar el choque, y me importa que lo hagan en su examen, es antes de dar la descarga, ¿qué tienen que gritar? Despeje, ¿ok? Despeje. Entonces sí es importante. ¿Qué pasa si a una persona que está con su función cardíaca normal le dan una descarga eléctrica? Lo van a desmayar, se va a desmayar ese paciente o le van a provocar un paro cardíaco. Entonces para evitarse complicaciones es importante que ustedes griten despeje, ¿ok? Ya. Listo. Entonces, por si acaso, entonces ya hemos activado todo nuestro protocolo, ya le hemos dado la descarga eléctrica al paciente. ¿Qué voy a hacer después de darle la descarga eléctrica al paciente? ¿Qué será importante? Observar al paciente y observar si tiene o no funcionalidad cardíaca. Si no tiene funcionalidad cardíaca, el manual dice que otra vez tengo que hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Por cuánto tiempo? 8 minutos. Por 2 minutos. No, ahí está, dice 2 minutos. ¿Ok? Reanimación cardiopulmonar por 2 minutos. Termino la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál va a ser la función que voy a hacer otra vez? Valorar el ritmo cardíaco. Si siguen desfibrilable y todavía no tengo buena función cardíaca, voy a descargar, realizo el RCP por 2 minutos y vuelvo a hacer otra vez todo el circuito. ¿Ok? ¿Cuántos ciclos se cumple? ¿Cuántos ciclos se puede cumplir para ya declarar al paciente que ya falleció? Se tiene que cumplir 3 ciclos como mínimo. Para desfibrilar, ¿verdad? Bueno, 3 ciclos como mínimo. Tienes 3 desfibrilaciones y en la cuarta, pese a los medicamentos no funcionan, entonces declaran paciente al paciente ya muerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una fibrilación ventricular? Una fibrilación ventricular es cuando existe una alteración en el ventrículo del corazón. Ese es un electrocardiograma patológico, por si acaso, ¿ok? Entonces, ¿qué onda tiene un electrocardiograma? ¿Alguna vez has visto un electrocardiograma? Es como Ya, ¿cómo qué? Entonces, voy a tener una onda pequeña, voy a tener una onda grande. ¿Se ve? ¿La he dibujado? Entonces, tu marcador estaba igual que su Este es el ritmo de un electrocardiograma normal, una onda P, el sistema QRS-T, ¿ok? Esta onda, ¿se parece a alguno de aquellos? No. ¿Aquellos a qué se parecen? Solamente son líneas así, ¿verdad? Son pisos. Entonces, si ustedes ven esto al momento de colocarle a su paciente el electrocardiograma, colocarle el monitor, ¿qué van a comenzar a hacer con este paciente? Van a empezar a desfibrilar y hacerle reanimación cardiopulmonar. ¿Será que este paciente tiene pulso? Sí. Muy débil. Este paciente no va a tener pulso débil. Es taquicardia. ¿Qué es taquicardia? Aumenta la frecuencia cardíaca. Estos pacientes van a tener una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. ¿Será normal una taquicardia así? No. Entonces, este paciente, vuelvo a repetir, ¿tiene pulso, pero estará funcionando de manera adecuada el corazón? No. ¿Va a realizar un paro cardiorrespiratorio este paciente? Sí, por la sobreestimulación muscular. Entonces, necesitan desfibrilar a este paciente. ¿Ven? Las ondas pueden ser mucho más notorias en la taquicardia, o en este caso pueden ser mucho más disminuibles. ¿Qué quiere decir? Que ese corazón está latiendo rápido, pero no está teniendo una relajación completa del corazón. Entonces, segmentos de fibrilación ventricular. Entonces, cuando yo tenga ritmos desfibrilables, que son generalmente los que ya hemos visto, ¿qué van a hacer? Van a aplicar su primera descarga. ¿Con cuánto le van a dar la descarga inicial en la bifásica? ¿150? Con 150 joules a 200 joules. Entonces, el desfibrilador tiene una pera, o en este caso una rueda, para indicar cuánto de descarga ustedes le quieren dar al paciente. Siempre se inicia con 150 joules, ¿ok? Siempre se inicia con 150 joules. Entonces, ¿cuánto va a ser mi primera descarga? Repito, 150 joules. ¿Cuánto va a ser mi segunda descarga? De 150 a 360 joules. Entonces tienen que incrementar la carga o la descarga eléctrica que le van a dar a su paciente. Entonces,
Le hemos dado la descarga al paciente. Voy a analizar qué ritmo todavía tiene mi paciente. En este caso voy a realizar mis 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Dime, Miguel. Una pregunta entonces, ¿cómo sabemos o qué hay que ver para saber cuánta descarga poner en ese? Siempre tienes que iniciar con 150. Pero después, Lo ideal y el tip es tienes que aumentar de 50 en 50 los joules. Primero 150, luego 200, 250, 300. Lo ideal es que no sobrepasen los 360 joules, entonces siempre se aumenta de 50 en 50 los joules. ¿Ok? Eso dice la Biblia. Entonces, Y una consulta. dime. En caso de, por ejemplo, recién nacidos y no tengamos las paletas de niños y no tengamos de adultos, se pone anterior y posterior, solo es 150 en cada uno. Sí, 150 tienes que dar igual. En los Ya. niños igual, tienes que dar de 150. ¿Y se aumenta? En los recién nacidos incluso puedes comenzar de 100 joules, ¿no? Porque son mucho más pequeños. Entonces en niños puedes ir aumentando de 20 en 20 las descargas. Pero en pacientes adultos se aumenta de 50 en 50. Ya, gracias. Entonces, dando su descarga al paciente, ¿cuánto tiempo de reanimación cardiopulmonar le van a dar? 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Y en este caso van a buscar nuevamente el ritmo y en este caso el pulso y la frecuencia respiratoria de su paciente. Si pese a esto, a la descarga y a sus 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, no hay frecuencia cardíaca y no hay pulso, ¿qué van a hacer? Van a hacer su segunda descarga. ¿Cuánto le van a dar a ese paciente? Le pueden 200. dar entre 150 a 360 joules. Lo ideal es que le den de 200 joules la descarga. Entonces puedo darle 200 joules de descarga. ¿Qué van a hacer después de darle la descarga? Otra vez lo mismo. Otra vez reanimación cardiopulmonar. ¿Por cuánto tiempo? 2 minutos. Por 2 minutos y otra vez van a analizar el ritmo y van a analizar si existe pulso o no. Entonces, ¿cuántos ciclos de reanimación ya hemos hecho hasta el momento? 2. ¿Qué pasa si pese a estas 2 el paciente sigue sin ritmo, sigue sin pulso, sigue sin respiración? Voy a pasar a otro procedimiento médico que va a ser la administración de medicamentos. Entonces, si pese a esto la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o el paro cardiorrespiratorio persiste, ¿cuánto le van a dar? 1 miligramo de adrenalina. ¿Qué vía de administración? Intravenoso. Entonces, mientras ustedes están evaluando a su paciente, le van a administrar los medicamentos y automáticamente, ¿qué van a hacer? Mi tercera descarga. Entonces, otra vez le vamos a dar la desfibrilación. ¿Qué dice? Con la misma energía de la anterior. Si hace rato le hemos dado con 200 joules la descarga, ¿con cuánto vamos a repetir esta? 200. Otra vez con 200 joules. ¿Qué van a hacer después de la descarga? Realizar reanimación cardiopulmonar por 2 minutos y volver a analizar. Hasta el momento, ¿cuántos ciclos hemos realizado? 3. 3. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Más o menos 6 minutos, por ahí. No, ¿cómo 6 minutos? Más de 6 minutos. RCP han hecho por 2 minutos. Y ya vamos 3 RCPs de 2 minutos, son 6 minutos. Darle en este caso el medicamento y la descarga, supongamos que son 30 segundos. ¿Cuántos minutos más serían? 1 minuto y medio. ¿Cuántos minutos ya estamos reanimando a este paciente? 7 y medio, casi 8 minutos. Entonces, será importante ese tiempo sin oxigenación y sin sangre del cerebro. ¿Va a tener secuelas importantes mi paciente? Sí. Ok, entonces hay que seguir analizando. El último ciclo de reanimación en este paciente. Si pese a la adrenalina, si pese a la descarga eléctrica, si pese a la reanimación cardiopulmonar, el paciente sigue sin función cardíaca y sin función respiratoria, voy a cambiar de medicamento. ¿Qué le voy a dar? Amiodarona. ¿Cuál es la vía de administración? Intravenosa. ¿Cuál va a ser la dosis? 300 miligramos. Entonces, estoy cambiando. Le hemos administrado los medicamentos y le voy a dar ¿cuántas descargas? La última y la cuarta descarga. ¿Cuántos minutos de RCP vamos a hacer? 2 minutos. Y si ya en este caso no recupera el pulso, ¿qué va a pasar con este paciente? Se declara la hora de defunción de su paciente. Esos 4 ciclos de reanimación, ¿cuánto tiempo ya me han llevado? Por lo menos unos 10 minutos. Entonces, ¿valdrá la pena reanimar a un paciente que está con 10 minutos de paro cardiorrespiratorio? En este caso no. ¿Será que puede volver a salir el paciente de paro cardiorrespiratorio? Sí, en algunos casos sí sale. ¿Las complicaciones de ese paciente a nivel neurológico van a ser importantes? Sí. Entonces tiene que analizar esas situaciones. ¿Ok? Y una consulta. Dime.
¿En qué caso se utiliza 360 joules así para ya ponerle a un paciente? En caso de que el paciente sea obeso, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la descarga eléctrica tiene que ir por la parte, por el tejido celular subcutáneo. Los pacientes que son muy obesos le puedes colocar 360 joules, ¿ok? Por si acaso me olvidaba. Si tengo un paciente que tiene un marcapasos en el corazón, ¿le puedo desfibrilar? Sí se puede desfibrilar. ¿Cuál es la única indicación? Que las paletas donde yo voy a desfibrilar estén 10 centímetros por debajo del reborde del esternón. Entonces, el esternón está ahí, 10 centímetros por debajo. Generalmente va la paleta en qué parte? En el hipocondrio del lado izquierdo. Entonces, en ese caso sí lo puedo reanimar al paciente y sí le puedo hacer una desfibrilación. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos hablado ahorita en sus 40 minutos se resume en esto, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Memorizarse este algoritmo. Lo que les mencionaba, paro cardíaco, voy a comenzar mi reanimación cardiopulmonar durante las 30 compresiones, 2 ventilaciones, los 5 ciclos que necesito hasta que llegue mi desfibrilador. Cuando llegue el desfibrilador, ¿qué vamos a hacer? Analizar el ritmo. ¿Para qué van a analizar el ritmo? Para ver si es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar las paletas. La primera paleta en el lado derecho, por debajo de la clavícula. Y en el otro lado, la paleta del lado izquierdo, el quinto y sexto espacio intercostal en contacto con la línea medio clavicular. Y le voy a dar mi primera descarga. ¿De cuánto? De 150. De 150 a 200 joules. ¿Ok? Le voy a dar mi primera descarga. Una vez que le he dado mi primera descarga, ¿qué voy a hacer inmediatamente? 2. RSP. 2 minutos de RSP. Una vez que he terminado mi RSP, ¿qué tengo que analizar? La frecuencia cardíaca. Pulso, respiración y el ritmo de mi, en este caso, del ritmo de mi corazón. Entonces voy a analizar. Mientras tanto, la segunda persona que ella tendría que estar viendo dónde van a canalizar o pinchar a su paciente. Ustedes están comprimiendo y el otro está buscando accesos venos. Supongamos que sigue sin haber pulso, sigue sin haber respiración, el ritmo sigue alterado, le voy a dar mi segunda descarga. ¿Con cuánto de descarga le van a dar? Vamos a aumentar 50. Si le hemos dado 150 hace rato, ahora son 200. Y si mi primera descarga fue 200, ¿cuánto le vamos a dar? 250. Mi segunda descarga, otra vez, reanimación cardiopulmonar, que bien termine la desfibrilación. ¿Y qué medicamento vamos a preparar? Adrenalina. Voy a revisar pulso, voy a revisar respiración, voy a revisar ritmo. Si siguen estos ausentes, ¿qué vamos a hacer? Administrar la adrenalina. ¿Cuánto de adrenalina era? 1 miligramo por vía intravenosa. Listo, le doy la adrenalina y realizo mi tercera descarga. Le voy a dar mi tercera descarga, otra vez mis 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, otra vez voy a controlar el ritmo, pulso, frecuencia respiratoria. Si no tengo pulso, ¿qué le voy a administrar? Amiodarona. ¿Cuál era la dosis de la semana? 300 miligramos por día intravenosa. Le termino de dar el medicamento y ¿qué voy a hacer? Mi cuarta descarga. Otra vez puedo hacer reanimación cardiopulmonar. Si no funciona todo esto, ¿qué vamos a hacer? Declarar la hora de muerte del paciente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que necesito, por favor, que se memoricen cuando hagan soporte vital avanzado. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomendaciones tienen generalmente los libros cuando vamos a hacer soporte vital avanzado? Minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. Entonces, lo que les decía, tiene que haber alguien que solo se encargue de ¿qué? De las compresiones torácicas. ¿Ok? Lo único que me importa son las compresiones torácicas. Ventilar con el balón mascarilla y con la bolsa reservorio conectada a oxígeno medicinal. ¿Cuánto generalmente tiene que tener de volumen? De 10 a 15 litros por minuto. Entonces, en la perilla o en el manómetro del tubo tendrán que poner de 10 a 15. Generalmente hacer una vía venosa, dice preferentemente periférica. ¿Por qué no se buscan accesos centrales? Por el riesgo de complicaciones. Generalmente, ¿qué complicaciones tengo? Perforar el pulmón al paciente. Un paciente que acabo de perforar el pulmón, ¿le voy a poder hacer reanimación cardiopulmonar efectiva? No. Entonces, siempre periférico.
En este caso, si ustedes pueden, ya se puede hacer la intubación en mi paciente. Entonces, para hacer intubación, ¿qué necesitan? ¿Qué instrumento necesitan? Laringoscopio para introducir y ver. ¿Qué tienen que ver? Las cuerdas vocales. Necesito ver las cuerdas vocales. ¿Qué más necesitan además del laringoscopio? Un tubo orotraqueal o un tubo endotraqueal que voy a introducir y voy a insuflar el balón para poder ventilar a mi paciente. ¿Ok? En este caso tengo que hacer intubación endotraqueal. Ante el caso de la desfibrilación, tienen que revisar que las paletas estén conectadas por completo en la parte o en la superficie corporal del paciente. ¿Qué pasa generalmente? El paciente es gordito o tiene mucha glándula mamaria y ustedes me conectan así la paleta. ¿Será que está desfibrilando de manera adecuada? No, entonces tienen que ejercer fuerza para que la paleta toque toda la superficie de la piel. Segundo, necesito utilizar gel. Entonces, antes de desfibrilar al paciente, se le coloca gel a las paletas. ¿Y qué se hace? Se esparce ese gel por todas las paletas y recién se conecta para poder descargar o darle la descarga al paciente. En la posición de las palas, que es esta que les he mencionado, y en este caso ver si el desfibrilador tiene la dosis adecuada o la descarga adecuada de acuerdo a cada uno de mis pacientes. Entonces, esto no es necesario que lo memoricen, con que sepan la dosis de la adrenalina y la miodarona, a mí me sirve, esto lo van a llevar en farmacología, ¿ok? Entonces, le puedo colocar al paciente 1 miligramo de adrenalina, se puede colocar cada 3 a 5 minutos cuando yo estoy reanimando al paciente en caso de que solo tenga adrenalina. Existe una, en este caso se tiene que dar por vía intravenosa. Existe la administración intracardíaca de adrenalina, que es cuando pinchan directamente al corazón del paciente, ¿ok? ¿Tiene buenos resultados? Sí, tiene muy buenos resultados. ¿Cuál es la complicación? Que no lleguen al corazón y se vayan al pulmón y le perforen el pulmón a su paciente, ¿ok? Entonces en este caso tienen que tener cuidado. Por si acaso, si van a pinchar o van a hacer administración cardíaca de adrenalina, ¿dónde se pincha? ¿En los espacios intercostales o en el esternón? En los espacios intercostales con la aguja dirigida hacia arriba. No es como las películas que van a ir y le van a pinchar. Si ustedes pinchan, ¿con qué van a chocar? Con el esternón. ¿Van a poder perforar el esternón con una aguja? No, la aguja se va a doblar. Entonces tienen que buscar espacios intercostales y dirigir la aguja hacia arriba para poder localizar el corazón. ¿Ok? Entonces, la miodarona se puede utilizar en tres desfibrilaciones en caso de que tengan solamente amiodarona. Entonces, ¿qué más les sirve? Los servicios de emergencia, en este caso ustedes, deben valorar si la fibrilación ventricular por fuera del hospital tiene una duración de más de 5 minutos. ¿Qué pasa si la ambulancia llega después de unos 10-15 minutos? El resultado del paciente va a ser improbable y el pronóstico va a ser reservado. Cuando les dicen que el pronóstico es reservado, ¿qué pasa con ese paciente? Tiene más chances de morirse que de sobrevivir. Entonces, pacientes con pronóstico reservado. ¿Ok? ¿Para qué? Para ver si voy a realizar o no la reanimación cardiopulmonar después de las desfibrilaciones. Si ya han pasado 10 minutos con este paciente, ¿puedo saltarme algunos pasos de los que acabamos de ver? Sí, ¿qué pasos generalmente se van a saltar? El de las compresiones. Entonces, en estos pacientes, ¿en qué se va a basar solamente mi soporte vital avanzado? Desfibrilación, administración de medicamentos, desfibrilación, administración de medicamentos, ¿ok? Entonces, en este caso sí tienen que tomar en cuenta esa situación. Vámonos al otro extremo, que eran los ritmos no desfibrilares. Exactamente el mismo procedimiento inicial para los ritmos no desfibrilares. Parada cardíaca, activación del protocolo PAS, reanimación cardiopulmonar, conectar el monitor, valorar el ritmo. Si es no desfibrilable, se realiza reanimación cardiopulmonar por 2 minutos y se vuelve otra vez al inicio. ¿Qué pasa en los ritmos cardíacos no desfibrilables? ¿Qué tienen que hacer? Iniciar el RCP. ¿Cuánto tienen que hacer de RCP? 2 minutos de manera continua. Necesito evaluar también el ritmo como habíamos mencionado. Les voy a
presentar los ritmos. ¿Dónde estamos? Ritmos no desfibrilares se conocen como asistolia. En las películas, ¿qué pasa cuando un paciente se muere? Está ahí las ondas y luego es una línea y dice, esa es una asistolia por si acaso, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que se ha perdido la contractura muscular, por eso dice asistolia. Sístole, diástole. Entonces, ¿qué está perdiendo? La contractura del corazón. En este caso no está bien, no está bien la contracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito un acceso venoso en este paciente, necesito asegurar una vía aérea. ¿Cómo aseguro una vía aérea? Con, además de maniobras, ¿cómo van a asegurar una vía aérea? Intubación, ¿ok? Tengo que darle un medicamento. ¿Qué medicamento le van a dar? Adrenalina. ¿Cuánto de adrenalina? 1 miligramo por vía intravenosa. ¿Cada cuánto tiempo pueden utilizar la adrenalina? De 3 a 5 minutos pueden dar la adrenalina al paciente para que lo pueda hacer. Si no tenemos adrenalina, ¿qué puedo utilizar? Atropina. ¿Cuánto es la dosis de la atropina? 3 miligramos, pero va a ser una única dosis, ¿ok? Solo le pueden dar atropina a un paciente. En este caso, ¿en quiénes también se puede dar? Cuando la frecuencia cardíaca de las historias es menor a 60 latidos por minuto. Entonces, necesito analizar y necesito ver qué tipo de ritmo voy a tener con este paciente. La asistolia, ausencia de actividad eléctrica. Entonces, si en el monitor se presenta solamente una línea, ¿qué van a hacer con este paciente? ¿Lo van a desfibrilar? No. ¿Qué van a hacer? Reanimación cardiopulmonar y simplemente compresiones. ¿Ok? Va a presentar, en este caso, onda P aislada. La onda P aislada van a ser estas, que están separadas de todos los circuitos, o van a tener un ritmo agónico. Cuando el corazón tiene pequeños espasmos musculares antes de hacer su paro cardíaco. ¿Ok? Generalmente estas son las más frecuentes en los hospitales. Acuérdense cómo se mueren los pacientes en las películas. Cuando aparece una línea asistolia. ¿Ok? En este caso, ¿qué podríamos hacer? En este caso, la puñopercusión puede ser útil a los 3 o 5 segundos de que yo he visto que al paciente le dé asistolia. Entonces, si están justo conectándole los medicamentos a ustedes, el paciente hace asistolia, ¿qué van a hacer? Una puñopercusión, un golpe directo al esternón de mi paciente para que vuelva a recuperar su ritmo. Entonces, en este caso, ¿qué necesito? Espérenme un ratito. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer... Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer va a ser la administración de medicamentos. ¿Cuáles serán los medicamentos que voy a utilizar? Simplemente adrenalina y atropina y realizar reanimación cardiopulmonar básica durante 2 minutos. ¿Ok? Entonces, con esto generalmente salen los pacientes con asistolia. ¿Cuántas veces le puedo administrar medicamentos al paciente? Solamente 3, ¿ok? 3 administraciones de medicamento, 3 reanimaciones cardiopulmonares. Si esto no funciona, ¿qué voy a hacer? Dar la hora de defunción de su paciente, ¿ok? Entonces, necesito que ustedes sepan, y lo que más me importa en este caso es que sepan cuáles son las posibles causas reversibles de un paro cardíaco en mi paciente. Y las vamos a separar como las 4 H's y las 4 T's. Dentro de las H's voy a ver hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Poca oxigenación. Disminución de la presencia de oxígeno a nivel de las células. ¿Cuáles son las causas más comunes de hipoxia? Asfixia o atragantamiento. ¿Ok? Asfixia o atragantamiento le van a llevar a hipoxia. Necesito la segunda H, que es hipovolemia. ¿Qué será la hipovolemia? Ya, disminución en este caso de los líquidos del cuerpo, entonces generalmente relacionado con la sangre. Hemorragias importantes me van a provocar hipovolemia, me puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Hiper, ¿qué quiere decir? Que se eleva, o hipo, que disminuye el potasio en el cuerpo del paciente, ¿ok? Entonces, hipercalemia o hiperpotasemia. Y la cuarta H va a ser la hipotermia. ¿Por qué dice reversible? ¿Se pueden revertir estas situaciones? Sí.
En la hipoxia, ¿cómo podrías revertir una hipoxia en el paciente? Oxígeno. ¿Le Administración de puedo un dar tubo. oxígeno medicinal a 100% al paciente o puedo hacer maniobra de Heimlich antes de realizar la reanimación cardiopulmonar en mi paciente? ¿Se puede revertir la hipoxia? Sí, se puede revertir. Vámonos a la hipovolemia. ¿Cómo puedo revertir una hipovolemia en mi paciente? Transfusión de sangre, administración de sueros para incrementar el volumen sanguíneo de mi paciente y este paciente no se vaya a descompensar. Entonces sí lo puedo revertir. Hipocalemia o trastornos metabólicos. ¿Qué voy a hacer en este caso? Administración de electrolitos en el paciente. Sodio, potasio, bicarbonato para regular los niveles metabólicos en mi paciente. Y si se trata de hipotermia, ¿cómo pueden revertir la hipotermia en su paciente? Dándole calor al paciente. ¿Cómo se le puede dar calor al paciente? Por mantas térmicas, ¿qué más? Por la administración de sueros calientes. Entonces el suero, en vez de dárselo a la temperatura ambiente, lo pueden calentar, se conecta el suero y el suero que está caliente me ayuda a incrementar la temperatura de mi paciente. ¿Ok? Entonces esas son las 4 actos. Vámonos a las 4 T's. Neumotórax, atención. ¿Qué será un neumotórax, atención? Para empezar, ¿qué es neumotórax? Es el rompimiento de Presencia de aire en los pulmones. Entonces, aquí es un pulmón, aquí es el otro pulmón. ¿Ok? Hay dos cosas. Ya. Cuando voy a hablar de neumotórax, atención, quiere decir que el paciente ha tenido una lesión en el pulmón que ha hecho que este pulmón se colapse. Entonces, así va a estar su pulmón. Ha perdido todo esto de neumotórax, en este caso neumotórax, atención, todo esto de qué va a estar bien? De aire. ¿Cómo pueden diagnosticar este neumotórax, atención, si no tienen una radiografía? Porque lo correcto es pedir una radiografía. ¿Cómo lo pueden diagnosticar? por ese tipo de respiración. Ya, porque el paciente va a tener uso de músculos accesorios de la respiración. ¿Qué más? Va a tener cianosis. ¿Qué más? Con el examen físico. ¿Qué voy a encontrar en el examen físico en este paciente? ¿Van a tener murmullo vesicular presente? Si no hay pulmón, ¿de dónde va a salir el murmullo vesicular? Entonces, por la auscultación. ¿El murmullo vesicular estará presente? No, no existe murmullo vesicular. Si ustedes golpean sobre el tórax de su paciente, ¿cómo va a sonar? ¿Qué tipo de ritmo voy a tener en la percusión? Timpanismo, va a sonar como una caja hueca la parte del tórax del paciente. ¿Qué más será que me importa? ¿Será que voy a tener asimetría al momento de respirar? Sí, en este caso voy a tener asimetría del paciente. ¿Qué lado sí se va a expandir? ¿Qué la parte sí se va a expandir de manera adecuada? La parte sana. ¿Y cuál no se va a expandir? La parte afectada. Entonces, examen físico de un paciente para detectar neumotórax. Atención, ¿ok? La segunda, tóxico. Existen medicamentos que me producen paro cardiorrespiratorio al paciente. Soporte, hemos llevado intoxicación. Hay una droga que me provoca paro cardíaco momentáneo en el paciente. ¿Qué droga es? La cocaína. La cocaína me provoca paro cardiorrespiratorio. Paciente. Entonces sí, tiene que saber. El experto. La tercera causa va a ser tamponamiento cardíaco. Quiere decir que un coágulo va a obstruir alguno de los vasos sanguíneos del corazón y no está dejando en este caso que el corazón tenga el flujo sanguíneo adecuado. Y la segunda, trombosis. Que uno de esos trombos vaya a la parte pulmonar o vaya al cerebro y me genere un aneurisma o una embolia en mi paciente. ¿Puedo tratar estas causas? Sí. El neumotórax, atención, generalmente se trata con un sello de agua o con una cirugía. Los tóxicos, ¿con qué se van a tratar? De acuerdo a la intoxicación que tenga, con administración de sueros o lavado gástrico o algún tipo de antídoto para mi intoxicación. El tamponamiento cardíaco, ¿con qué puedo tratar? Con anticoagulantes o con algún tipo de cirugía cardíaca, al igual que la trombosis. ¿Mediante qué vía se administran los anticoagulantes a un paciente? Oral y intra.
Por vía subcutánea, Entonces la pregunta es, de todos los procedimientos que hemos visto en el soporte vital avanzado, ¿los has realizado durante el semestre? Sí. ¿Han hecho intubación? Sí. ¿Les he enseñado a colocar menocrisis? ¿Les he enseñado a colocar inyectables? ¿Les he enseñado a controlar pulsos y a controlar todo esto? Sí. Ahí es la importancia de que sepan hacer procedimientos médicos básicos. Sí. Espero que no dejen morir a sus pacientes. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto vamos a terminar. Entonces, dentro de las 4 H's de lo que hemos mencionado, aparte de hacer la reanimación cardiopulmonar en mi paciente, con la desfibrilación, medicamentos, bla, 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 necesito aumentarle más cosas. Cuando hay hipoxia, ¿con qué voy a ventilar al paciente? Con oxígeno medicinal, al 85 o al 100%, ustedes lo pueden ver. Le pueden administrar medicamentos. ¿Por qué vía se administra oxígeno medicinal a un paciente? ¿Cuál? Cánula. ¿Por qué vía se administra oxígeno al 100% a mi paciente? Orotraqueal. Intubación orotraqueal. Traqueostomía. ¿Qué más? A través de la mascarilla, valor reservorio, y a través de la bigotera, también se le puede poner bigotera a un paciente para iniciar el dolor. Cánula nasal. No, esto es solo cánula. Ya, ok. Cánula nasal sí le puedes poner. Vigilar la cantidad de la ventilación aportada. ¿Cómo pueden controlar la calidad de la ventilación en un paciente? Con la saturación de oxígeno, que tiene que ser mayor al 95% cuando ustedes le administran oxígeno medicinal. A la hipovolemia, si es secundaria o no a una hemorragia, ¿qué hemos dicho? ¿Qué medicamento van a utilizar en las hemorragias? Ácido tranexámico. Ácido tranexámico, ¿ok? Si va a ser hemorragias, ácido tranexámico para evitar las hemorragias. Si no es secundaria hemorragias, ¿qué le pueden dar? Simplemente suero, ¿ok? Suero porque posiblemente el paciente esté deshidratado, etcétera, que nos está generando que baje el nivel de los líquidos a nivel corporal. Hiper o hipocalemia o trastornos metabólicos. Entonces, en este caso necesito diagnosticar que existen alteraciones metabólicas. ¿Qué le van a pedir al paciente para diagnosticar esto? ¿Qué le podrían pedir? Hemograma. ¿Han visto el laboratorio? Hemograma. Dos cosas le tienen que pedir al paciente. La primera, un ionograma, porque ahí van a ver todos los elementos o metabolitos que tiene el cuerpo. Y la segunda, necesito que ustedes le pidan una función arterial al paciente. ¿Para qué le van a pedir una función arterial al paciente? Para ver gases arteriales en sangre, para ver si el paciente está con acidosis, en este caso. Entonces necesito que le saquen una muestra arterial a mi paciente. En este caso le puedo colocar medicamentos a mi paciente en caso de hiperpotasemia. ¿Qué es la hiperpotasemia? ¿Qué elemento está incrementado? Potasio. El potasio. ¿El potasio es letal en un paciente? El potasio letal en un paciente puede matar a un paciente con 2 ampollas de potasio porque le generan un paro cardíaco a su paciente, por si acaso, así que tienen que tener cuidado con el manejo de potasio. ¿Okay? Y la hipotermia es el fácil diagnóstico. ¿Cómo diagnostican hipotermia en un paciente? La temperatura corporal. La temperatura por debajo de cuánto es hipotermia. Por debajo de 35 grados centígrados. ¿Qué más tiene el paciente con hipotermia? Cenosis. Puede ser. No, ya sudoración, la piel va a estar pálida, generalmente no tienen cianosis, tienen palidez. ¿Qué más tiene el paciente? Frecuencia cardíaca baja. Escalofríos y alteración del estado de la conciencia. ¿Ok? Necesito que sepan diagnosticar el hipotermia. El manejo de las 4 Ds, hemos dicho neumotórax atención, diagnóstico clínico. ¿Cómo van a diagnosticar el neumotórax atención en un paciente? Con la auscultación, examen físico a nivel tórax. Descompresión con angiocatéter, en este caso tienen que ponerle drenajes a su paciente para mejorar la neumotórax atención. Cuando es un taponamiento cardíaco, generalmente necesito en este caso diagnosticar. ¿Cómo puedo diagnosticar un coágulo en el corazón? ¿Qué estudio pedirían? Ya, podrían pedir un angiograma, podrían pedir una ecografía, podríamos pedir una tomografía. Necesito un estudio imagenológico, en este caso, que me ayude a diagnosticar. ¿Cardiografía? ¿Qué se va a hacer en un taponamiento cardíaco?
Pericardiocentesis. ¿Qué será la pericardiocentesis? Soy introducida. Todo lo que sea centesis quiere decir punción. ¿Qué van a puncionar? Una punción en el pericardio. ¿Para qué? Para aspirar todo el contenido líquido que se encuentra entre el pericardio y el corazón. Entonces, pericardiocentesis. O toracotomía. ¿Qué será una toracotomía? ¿Qué es tomía? ¿Qué es tomía? Es la comunicación de un espacio con otro. Es la comunicación de un espacio con otro. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a colocar un tubo hasta el pulmón o en el tórax al paciente que conecte con el exterior. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de los términos que deberían saber? Centesis, ¿qué es? Punción. Y en este caso, tomía, ¿qué es? Comunicación. Ok, necesito que ustedes sepan eso. Tóxicos y sobredosificación de fármacos. Siempre tengo que tener diagnósticos por antecedentes. El usar el antídoto en caso de que sí se disponga de un antídoto. Generalmente, ¿en qué casos voy a hablar de antídotos? Mordidas de serpiente. ¿Ópidos? Mordidas o picaduras, ¿ok? Mordidas o picaduras. Actualmente en Estados Unidos, ¿cuál es la principal causa de intoxicación por fármacos? ¿Qué están utilizando? Fentanilo. ¿Cuál es el antídoto de fentanilo? Tu cura. ¿Cuál es el antídoto de fentanilo? Ustedes se van a enfrentar a esas nuevas situaciones. En algún punto el fentanilo llegará a Bolivia y ¿quiénes lo van a ver a esos pacientes? Así que por último, la trombosis que me puede generar un cor pulmonar en los pacientes, ¿ok? En este caso igual, ¿cómo puedo diagnosticar una trombosis? Simplemente con estudios imagenológicos. Puedo utilizar en este caso medicamentos. ¿Qué medicamentos hemos dicho que vamos a utilizar? Anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes conocen y qué ha estado de moda en la pandemia? La heparina o la aspirineta. Aspirineta se tomaba por vía oral y la heparina o la warfarina por vía subcutánea. ¿Ok? Listo. ¿Qué cuidados tienen que tener después de resucitar a estos pacientes? Tienen que tener cuidado de qué. ¿Cuántos tubos tiene ese paciente? A ver, vamos a ver cómo Ya mejor déjenme morir. Cállense. ¿Ves? Me pasa algo muy bueno. Bien, entonces, vamos a hacer un análisis de cuántas cosas puede este señor. Primero, estos cables que ustedes están viendo son los cables del electrocardiograma. Este paciente tiene que estar con una monitorización cardíaca constante. ¿Ok? Vámonos a la parte de la cabeza. Tiene un tubo. ¿Qué está? Está con una intubación orotraqueal. Si voy a bajar aquí, tiene un parche en el cuello. ¿Qué será ese parche en el cuello? Un catéter venoso central, que si ustedes ven está aquí porque le están administrando un montón de medicamentos a su paciente. Ya hemos hablado de todo esto. Tiene tubos aquí que están conectados al ¿Esternón? al esternón y al tórax. ¿Qué se llamaba hace ratito? Una toracotomía. El paciente está con una toracotomía. ¿Ve? Están unos conductos o en este caso unos tubos conectados al tórax que me están drenando ¿qué? Sangre. Por lo tanto, ¿qué diagnóstico tendrá este paciente? Un hemotórax. El paciente tiene un hemotórax. Vamos a irnos al brazo del lado derecho. Tensiómetro. Izquierdo, perdón. Izquierdo. ¿Qué es esto? Tensiómetro. Tiene que tener valoración constante de la tensión arterial. ¿Qué será todo esto? Son accesos venosos, le están dando, en este caso, supongamos que le están dando sangre, que le están dando algún tipo de suero para recuperar. ¿Ve? Todo esto son sueros. Vámonos al brazo del lado derecho. ¿Qué tiene ahí? Otra venoclisis. El paciente está con venoclisis. Si ustedes ven, aquí está una bomba de infusión, ahí está su monitor y asumo que en la parte de arriba están, en este caso, todos los sueros. ¿Será importante que ustedes sepan hacer todos estos procedimientos? De estos procedimientos, por lo menos, ¿cuántos ya saben hacer? ¿Saben hacer venoclisis? ¿Saben hacer intubación? ¿Saben controlar la frecuencia cardíaca? Sí, vamos a ver cómo conectar el monitor si es siguiente semestre.
¿Qué más? ¿Saben hacer una toracotomía? No, todavía no. En cirugía lo van a realizar. ¿Ok? La Pero presión ¿saben arterial. hacer la administración de medicamentos por vía inyectable a nuestros pacientes? Sí. Entonces, ¿ven la importancia de estos pacientes? No. Mi pregunta es, este paciente que acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio y que le han hecho soporte vital básico, soporte vital avanzado, ¿se puede ir a su casa? No, tiene que estar monitorizado, ¿ok? Más o menos, ¿cuánto tiempo? El Aproximadamente. paciente tiene que estar monitorizado hasta que esté estable y depende de la causa de su paro cardiorrespiratorio. Si son shock hipovolémicos, si son problemas de trombosis, si son problemas de neumotórax de tensión, se pueden quedar hasta un mes en el hospital, ¿ok? Van a pasar de terapia intensiva a terapia intermedia y pues posteriormente se puede ir. ¿Este paciente estará en terapia intermedia? No. ¿Estará en terapia intensiva? Sí. Entonces, terapia intensiva, ¿ok? Entonces, lo que les mencionaba, hasta el 85% de los pacientes reanimados van a fallecer en las próximas horas. ¿Fallecerán por qué? ¿Por qué van a fallecer estos pacientes? Por las secuelas o complicaciones que van a tener durante la reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Entonces, en este caso, como leen, solamente el 30% de estos pacientes ingresados a terapia intensiva por un paro cardiorrespiratorio complicado pueden regresar a su domicilio, ¿ok? ¿Quiénes van a tener mejor pronóstico? Las personas que han estado menos tiempo inconscientes. Los que han tenido menor tiempo en el caso de paro cardiorrespiratorio. Un paciente que acaba de desmayarse y ustedes van y le hacen una reanimación cardiopulmonar y se recupera en minuto y medio, ¿tendrá muchas secuelas o complicaciones? No. A un paciente que le hemos hecho todos estos pasos y ya son casi 20 minutos que estamos reanimando, ¿tendrá muchas complicaciones? Sí. Ok, entonces todo eso lo tiene que analizar. Los cuidados con resucitación se inician desde que se recupera el latido de su paciente y en este caso tiene que tener cuidados intensivos prolongados y cuidados inmediatos que van a ser la estabilización de su paciente, el triaje. ¿Qué color de triaje tiene este paciente? Rojo, y tiene que ser un traslado asistido. ¿Cómo van a transportar a este paciente? Con una camilla. ¿Con qué lo van a transportar? Una pregunta, ¿qué pasa si, digamos, es un paciente que ha sufrido algún asalto o algo y tiene una evisceración? ¿Igual nomás hay que hacer o cómo? En este caso, primero tienes que cubrir la evisceración, primero cubre la evisceración y luego le hace una reanimación cardiopulmonar al Y paciente. normal se puede utilizar desfibrilador. Normal se puede usar Sí, desfibrilador. van a tener que utilizar desfibrilador. Después la evisceración será tratada. En este momento, si es una situación de emergencia, me importa que cubran los intestinos y le hagan vendaje circular compresivo. ¿Por qué? Porque puede causar Porque cada vez un que shock ustedes hagan hipovolémico. presión, las vísceras van a salir más. Entonces, si ya están cubiertos y están con vendaje circular compresivo porque están generando presión, ¿van a volver a existir la protrusión de las vísceras? No. Además, me están controlando la hemorragia. Entonces, primero tratan la evisceración y luego la reanimación cardiopulmonar. Bueno, en este caso deberías pedirle ayuda a alguien para que uno se encargue de la evisceración y tú te comiences a hacer la reanimación cardiopulmonar. ¿Se lo puede desfibrilar? Sí, también se lo puede desfibrilar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Ya podemos hacer soporte vital avanzado? ¿Cómo se llama eso del laboratorio para los electrolitos? ¿Para qué? Para los Ionograma. Y el otro se llama gasometría arterial. Ok, dudas, preguntas. Muchachos, este tema entra al examen y por tiempo creo que no les voy a poder dar la práctica. ¿Qué va a entrar de esto en el examen? Primero, va a entrar cómo se hace reanimación cardiopulmonar básica en sus pacientes. Segundo, que me indiquen cómo se colocan las paletas porque hay un desfibrilador abajo. Tercero, si les toca soporte vital avanzado, tendrán que explicarme cómo se administran los medicamentos en el paciente. Sí. ¿Ok? Entonces tienen que explicarme cómo se hace venoclisis, cómo se hace la administración intravenosa de medicamentos, etc. ¿Cómo se hace la administración intravenosa de medicamentos? ¿Qué? ¿Cómo se hace la administración intravenosa? Ya, entonces si les digo administración intravenosa puede ser dos, ¿se acuerdan? Hemos visto en este caso en infusión, que era por medio de suero, o una administración en polvo, que es agarran la jeringa, buscan la vena, pinchan y administran el medicamento. Cualquiera de las dos son válidas y van a dar y me van a explicar en el examen, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué necesito que se acuerden? Necesito que se acuerden tres cosas.
¿Cuáles son las causas reversibles? Tienen que saber cuáles son las causas reversibles y cuál va a ser el manejo específico con cada una de estas. Ahí está, tomen en foto esta otra. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Necesito que sepan reconocer ritmos. Les voy a poner 2 ritmos y en base a eso van a hacer su reanimación cardiopulmonar. Asistolia, que es no desfibrilable, y taquicardia, que es desfibrilable. Y lo principal que tienen que memorizar es este algoritmo. Ok, necesito que memoricen este algoritmo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Tenía una consulta. ¿Va a venir en pacientes neonatos? ¿Qué? ¿Va a venir en pacientes recién nacidos? También va a haber casos. Y en ese caso, Lo voy a subir a la plataforma.